Church, Iglesia, please por favor, do not fall for the lie no caigan por la mentira that if only God would reveal himself que si solo Dios se revelara a sí mismo to an unbeliever, a un incrédulo, if only God would give more si evidence solamente Dios diera más of evidencia his de su existence, existencia, then they would believe. entonces ellos creerían, Then they would repent entonces ellos se arrepentirían of their sin. de sus And pecados then they would put their faith in Jesus. y luego pondrían su fe en Jesús. Oh, if only God would reveal himself Ay, si Dios se revelara a sí mismo and give more y evidence, diera más they evidencia, would believe. ellos creyeran. That is a lie. Eso es una mentira. According to the Bible De acuerdo a la and Biblia according to Jesus y himself, de acuerdo a Jesús mismo, people do not continue la gente no continúa in en unbelief incredulidad and in y sin en pecado because of a lack of por evidence, falta de evidencia, but because of a lack of love. sino por una falta de amor. We are in a series Estamos en una serie where we are studying donde estamos estudiando the doctrine of the Trinity. la doctrina de la Trinidad And we learn y aprendimos that the Bible teaches que la Biblia enseña that there is only one God, que hay solamente un Dios, but this one God pero este Dios exists eternally existe eternamente as three persons: como tres personas: Father, Padre, Son, Hijo and Holy Spirit. y Espíritu Santo. It is important Es importante to have a proper understanding tener un entendimiento apropiado of this topic de este tema, because number one, porque número uno, it will affect your inclusion into the church. va a afectar tu inclusión en la iglesia. Number two, Número dos, it will affect your interpretation of va a Scripture. afectar tu interpretación de las escrituras. And number Y three, número tres, it will affect your relationship with va a God. afectar tu relación con Dios. So we have begun to look Entonces ya hemos iniciado a ver and study y a estudiar each person of the Trinity. cada una de las personas de la Trinidad. And so far, Y hasta ahora we have learned about God the Father, hemos aprendido acerca de Dios el Padre. what his name is. ¿Cuál es su nombre? Church, what is his name? ¿Cuál es su nombre? Yahweh. Yahweh. We've also learned about God the Father También aprendimos de Dios el Padre that he is holy, just, and good. que Él es santo, justo y bueno. And today, Y hoy we're going to learn vamos a aprender about how God has revealed himself acerca de cómo Dios se ha revelado a sí mismo to every human being. a cada ser humano. We learned that he is one. Nosotros aprendemos que Él es uno, We learned what his name is. aprendimos cuál es su We nombre, learned what he is like. aprendimos cómo Él es, But now let's learn about how he reveals himself to the world. pero ahora vamos a aprender acerca de cómo Él se revela a sí mismo al mundo. And so the title of today's Así message que el título del mensaje de hoy is The Revelation of God. es la revelación de Dios. The revelation of God. La revelación de Dios. I want us to stand on our feet one more Yo time. quiero que estemos de pie una vez más. We're going to turn to the book of Romans, Vamos a ir al libro de Romanos, chapter 1. capítulo 1. Romans chapter 1. Romanos 1. And we're going to begin to read in verse 18. Y vamos a empezar leyendo el versículo 18. If you did not bring a Bible, Si no traíste una Biblia, you can follow us on the screen. nos puede acompañar en la pantalla. And we read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Say with me, men are without excuse. Digan conmigo, los hombres no tienen excusa. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Professing to be wise, they became fools, Profesando ser sabios, se hicieron necios, and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds and four-footed animals and crawling creatures. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I pray that you would anoint us yo oro que tú nos unjas so that we may speak about you para poder hablar de ti with power, con poder, with authority, con autoridad and with wisdom, y con sabiduría and with love. y con amor. May you reveal yourself here Que tonight. tú te reveles hoy aquí, Señor. We bind the working of the enemy, Atamos las obras del enemigo and we declare y declaramos that any spirit que cualquier espíritu of distraction de distracción or opposition to this word o de oposición a esta palabra right now ahora mismo would be bound. sea atado In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. The revelation of God. La revelación de Dios. If you were to ask an atheist Si le preguntaras a un ateo why they do not believe in God, por qué ellos no creen en Dios, they might provide you with a few reasons. quizás te provean con algunas razones. But one of the most common reasons Pero una de las razones más comunes an atheist says he doesn't believe in God que un ateo dice por la cual él no cree en Dios is that he believes es que él cree that there is not enough evidence que no hay suficiente evidencia to believe that there is a God. para creer que hay un Dios. The atheist will argue, El ateo argumentará, unless a person al menos que una persona can scientifically prove pueda comprobar científicamente by observation por observación or by testing o por prueba that God exists, que Dios existe, then there is no evidence entonces no hay evidencia for me to believe in God. para que yo crea en Dios. And these same atheists Y estos mismos ateos will say of you and of me dicen de ti y de mí who believe in God, que creemos en Dios. they say we have blind faith. Ellos dicen que nosotros tenemos una fe ciega. In other words, you and me believe, En otras palabras, tú y yo creemos, but we have no evidence for our belief. pero no tenemos ninguna evidencia para nuestra fe. That we believe Que nosotros creemos because that's our tradition. porque es nuestra tradición. Or we believe O nosotros for creemos some emotional reason. por razones emocionales. And atheists Y los will ateos call us fools nos llaman necios for believing in por God creer en Dios without any evidence. sin ninguna evidencia. It's interesting Es interesante that the Bible que la Biblia actually says the en opposite. realidad dice lo opuesto. Psalm 14 El says, Salmo 14 dice, the fool has said in his heart, there is no God.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Matter of fact, De hecho, according to the verses de acuerdo a los versículos that we read in the beginning, que nosotros leímos al principio, God is demonstrating his wrath Dios ha demostrado su ira against unbelievers en contra de los no creyentes, because he has actually given them porque en realidad Él ya les ha dado much proof mucha prueba of his de existence. su existencia. But they have chosen Pero ellos han elegido to suppress the truth in el unrighteousness. detener con injusticia la verdad. They have chosen Ellos han elegido not to honor God no honrar a Dios or give him glory. o darle gloria a Él. They have chosen Ellos han elegido to replace el God reemplazar a Dios with their own con idols sus propios or ídolos false gods. o falsos dioses. Jesus actually says the same thing in John chapter 3. Jesús aún dice lo mismo en Juan capítulo He 3. says, "This is the judgment, that the light has come into the world. Men love darkness rather than the light, for their deeds were evil." Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Church, Iglesia, please por favor, do not fall for the lie no caigan por la mentira that if only God would reveal himself que si solo Dios se revelara a sí mismo to an a unbeliever, un incrédulo, if only God would give more si evidence solamente Dios diera más of his evidencia de su existence, existencia, then they would believe. entonces ellos creerían, Then they would repent entonces ellos se arrepentirían of their sin. de sus And pecados then they would put their faith in Jesus. y luego pondrían su fe en Jesús. Oh, if only God would reveal himself Ay, si Dios se revelara a sí mismo and give more y evidence, diera más they evidencia, would believe. ellos creyeran. That is a lie. Eso es una mentira. According to the Bible De acuerdo a la and Biblia according to Jesus himself, y de acuerdo a Jesús mismo, people do not continue la gente no continúa in unbelief en incredulidad and in y sin en pecado because of a lack of evidence, por falta de evidencia, but because of a lack of love sino por una falta de for amor God para Dios and for the y truth. para la They verdad. love their sin Ellos aman su pecado and they do not want y ellos no quieren their Creator que su creador shining his light brille su luz on their en lifestyle sus vidas and y exposing que exponga as evil como mal what they believe lo is que good. ellos creen que es bueno. Now, Ahora, although this is true, aunque esto es cierto, the atheist, el ateo, the unbeliever, el incrédulo, might still argue with you and me, aún así pueda que discuta contigo y conmigo. Pastor, Pastor, what you said is not true. lo que tú dijiste no es verdad. I do not believe Yo no creo because I don't have enough evidence. porque yo no tengo suficiente If evidencia. there was more evidence, Si hubiese más I evidencia, would believe. yo creería. So tell me, Pastor, Entonces dime, pastor, how has God revealed himself to me? ¿cómo se ha revelado Dios a mí? There are many arguments Hay muchos argumentos and evidences y evidencias for the existence of God. para la existencia de Dios. But I will summarize Pero lo voy a resumir. the two ways Las dos maneras that God has revealed himself que Dios se ha revelado a sí mismo to humanity. a la humanidad. Say with me, there's two ways Digan conmigo, hay dos maneras that God has revealed himself que Dios se ha revelado a sí mismo to humanity. a la humanidad.
God has revealed himself Dios se ha revelado a sí mismo in general ways en maneras and generales special or specific y en ways. formas especiales o específicas. The theologians Los teólogos call these general ways of God revealing himself llaman estas formas generales de Dios revelarse a sí mismo general revelation. una revelación general. And theologians call these special or specific ways Y los teólogos llaman a las formas específicas o especiales of God revealing himself de Dios revelarse a sí mismo special revelation. como una revelación So especial. what are the two ways Entonces, ¿cuáles son las dos maneras that God has revealed himself que Dios se ha revelado? through general revelation A través de la revelación general and special revelation? y de la revelación especial. General revelation La revelación general are the different ways son las diferentes maneras that God has que revealed Dios ha revelado general information formación general about himself acerca de sí mismo to all people. a toda la gente. And special revelation Y la revelación especial are the different ways son las diferentes maneras that God has revealed himself que Dios se ha revelado a sí mismo with specific con information información específica about himself acerca de sí mismo to specific people. a personas So específicas. general revelation, Así que hay una revelación general. this is the way that God gives general information about himself Esta es la forma que Dios da información general acerca de sí mismo to all humanity. a toda la humanidad. Special La revelation revelación especial is how God reveals specific information about himself es como Dios revela información específica acerca de sí mismo to specific people. a gente específica. So, Así que let's start vamos a iniciar by looking at the evidences al ver las evidencias for God's existence para la existencia de Dios in general en revelation. revelación general. I want to answer the question, Quiero responder la pregunta, how has God revealed ¿cómo ha revelado Dios general information about himself información general acerca de sí to all mismo people? a toda la So humanidad? evidence number one La evidencia número 1 is creation. es la creación. Creation. Say with me, creation. Digan conmigo la creación. An evangelist named Ray Comfort, Un evangelista llamado Ray Comfort he says, dice, when we look at a building, cuando miramos un edificio, how do we know that there was a builder? ¿cómo sabemos que había un constructor? We can't see him. No podemos verlo, We can't hear no him. podemos We escucharlo, can't touch no him. podemos We tocarlo, cannot taste him. no podemos saborearlo And we cannot smell the y architect. no podemos oler a ese arquitecto. Of course, Por supuesto, the building el edificio is proof es prueba that there was a builder. de que hubo un constructor. The same principle applies Este mismo principio se to aplica paintings a pinturas and y painters. pintores. When we look at a painting, Cuando miramos una pintura, how can we know ¿cómo podemos saber that there was a que painter? había un pintor? Why? The painting is perfectly positive proof Porque la pintura es una prueba perfectamente positiva that there was a painter. de que había un pintor. Everything on this earth Todo en esta tierra was made fue hecho, as a maker. tiene un creador. The same principle El mismo principio of building, builder, de construcción y constructor, of painting, de painter, pintura y pintor, applies with the existence of se God. le aplica a la existencia de Dios. When we look at creation, Cuando vemos la creación, how can we know that there was a creator? ¿cómo podemos saber si hubo un creador? We cannot see him. No podemos verlo, We cannot hear no him. podemos escucharlo, We cannot touch him. no podemos We tocarlo, cannot taste no him. podemos We probarlo, cannot smell him. no podemos olerlo. So how can we know that he exists? Entonces, ¿cómo podemos saber si Él existe? Why creation proves Porque la creación prueba, beyond the shadow of the smallest doubt más allá de la sombra de la más mínima duda, that there is a creator. que hay un creador. You cannot have a creation No puedes tener una creación without a creator. sin un creador. Look at the way the Bible says it. Miren de la forma que la Biblia lo dice. Psalm El 19. Salmo 19. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of his hands. Los cielos
cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. There is no speech, nor are there words, their voice is not heard. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. What we just finished reading, Lo que acabamos de leer, this passage, este pasaje, is communicating to us nos está comunicando that all of creation que toda la creación and the work of God's y la hands obra de las manos de Dios speaks to people everywhere, le habla a la gente en todas in partes, every en language, cada idioma, that God is real. que Dios es real. There is not a nation. No hay una sola There nación, is not a culture. no hay una sola There cultura, is not a no hay tribe. una sola tribu There's not a language o un idioma that does not have access que no tenga acceso to see a ver or o experience experimentar God's la creation. creación de And Dios. through His Y a creation, través de su we creación can see podemos ver that God is creative que Dios es creativo because He made everything. porque Él hizo todo. We can see that God is artistic Podemos ver que Dios es artístico because of all the variety. por toda la variedad. We can see that God is powerful Podemos ver que Él es poderoso because it would take a lot of power porque conllevaría mucho poder to make the universe. hacer todo el We can universo. see that God is intelligent Podemos ver que Dios es inteligente because of all the design, por todo el the diseño, details, los detalles, the laws las leyes that exist que in existen things like an atom en cosas como un átomo or a o cell una or célula our o DNA. nuestro ADN. It is for this reason Es por esta razón that no one can use the excuse, que nadie puede usar la excusa. I do not believe in God Bueno, yo no creo en Dios because He has not given me enough evidence porque Él no me ha dado suficiente evidencia that He exists. que Él existe. All we need to do Todo lo que tenemos que hacer is open our es eyes abrir nuestros and ojos open our y ears abrir nuestros to oídos everything that God has created, a todo lo que Dios ha and creado. His creation Y su creación screams to the whole world le anuncia a todo el that mundo there is a creator. que hay un creador. That's evidence number one, Esa es la primera evidencia that God exists de que Dios and existe how He reveals Himself. y cómo Él se revela a sí mismo. Here's the second evidence Aquí está la segunda evidencia. under the category Bajo la categoría of general de revelation. revelación general. Remember, general revelation Acuérdense que una revelación general is how God reveals general information es como Dios revela información general about Himself acerca de sí mismo to all people. a toda la humanidad. The second evidence La segunda evidencia is morality and es conscience. la moral y la conciencia. Morality and conscience. Moral y la Can you conciencia. say with me morality and conscience? La moral y la conciencia. Morality La moral has to do with what is right and what is wrong. tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. The word conscience La palabra conciencia is made up of two words. está hecha de dos palabras. Con, Con, which means with, ¿qué quiere decir con? Con quiere decir dos o con. más cosas que van Dos juntos. o más cosas que van Right. juntas. And Y science, ciencia which means knowledge. lo quiere decir conocimiento. What this means Lo que eso significa is that every person es que toda persona has the knowledge tiene el conocimiento of what is right de lo que está bien and what is y wrong lo que está mal on the inside dentro de sí mismo, in their en conscience. su conciencia. Now, Ahora, how can morality and conscience ¿cómo puede la moral y la conciencia be evidence ser evidencia that God exists? de que Dios existe? According to GodQuestions.org, De acuerdo a GodQuestions.org, every culture cada cultura throughout history a través de toda la historia has had some form of law. ha tenido algún tipo de ley. Everyone Cada uno has a sense tiene un sentido of right and wrong. de bien y mal. Murder, El asesinato, el lying, mentir, stealing, el robar and y immorality la inmoralidad are almost
universally rejected. son casi rechazados universalmente. So where did this sense Entonces, ¿de dónde vino este sentido of right and wrong de bien y mal? come from unless it came from a holy God? Al menos que no viniera de Dios. In other words, En otras palabras, although each culture aunque cada cultura might have differences in their points of views tenga diferencia en su punto de vista and their y laws, sus leyes, there are many morals, hay morales there are many y ethics, muchas éticas and many y laws muchas leyes that we all have in common. que todos tenemos en común. These common moral laws Estas leyes y morales comunes are evidence son evidencia that someone has put those de morals que alguien ha puesto esa moral and put those y ha laws puesto esas leyes into the hearts of men, en los corazones de los hombres and that someone y ese alguien is God. es Dios. Look at what it says in Romans chapter 2. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. In that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or defending them. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. What these verses are saying Lo que estos versículos están diciendo is that Gentiles, es que los gentiles, those are anyone who's not a Jew, esos son quien sea que no es judío. they have the law of God, Ellos tienen la ley de Dios, even though they're not Jews. aunque no sean judíos, And although they didn't have the written word of y God, aunque no tenían la palabra escrita de Dios. Paul is saying they still had the law of God in their hearts. Pablo está diciendo, aún así ellos tenían la ley de Dios escrita en su corazón. And that's the reason why their conscience Y es por esto que su conciencia would justify them los justifica or would condemn them. o los condena. Who put the law into their hearts ¿Quién puso la ley en su corazón? if they didn't know a Jew, Si ellos no conocían judíos, if they did not see a Bible, si no vieron nunca una Biblia, if they never saw Moses with the Ten si no Commandments? vieron a Moisés con los 10 mandamientos. Who told all these people in the world ¿Quién le enseñó a toda esta gente en el mundo that murder is wrong, que el asesinato está mal, that stealing is wrong, que el robar está that mal, lying is wrong? que el mentir está mal? The only way La única forma that all of humanity que toda la humanidad can have the same morals, puede tener los mismos morales, even if they never communicated with each other. aunque nunca se hayan comunicado el uno con el otro. The only way La única manera is if someone put those laws in their heart. es de que alguien pusiera esas leyes en su corazón. And so our morals Así que nuestros morales and our y conscience nuestra conciencia points to God. apuntan a Dios, It reflects reflejan and reveals y revelan a moral God, un Dios moral, a just un God, Dios justo, a holy un God, Dios santo and a good y God. un Dios bueno. But God Pero Dios has not only revealed no solamente ha revelado general information about himself información general acerca de sí mismo to all peoples at all times. a toda la humanidad en todos los tiempos. God Dios has also revealed también ha revelado specific information información específica about himself acerca de sí mismo to specific people para personas in específicas specific y times. tiempos específicos. Once again, this is called special revelation. Una vez más, esto se conoce como una revelación especial. Now, before I speak about special revelation, Ahora, antes de hablar acerca de la revelación especial, allow me to explain permíteme explicarle why this type of evidence is important. por qué este tipo de evidencia es importante. Why is it important ¿Por qué es importante that I speak about special que revelation? yo hable acerca de la revelación especial? Because through general revelation, Porque a través de la revelación general, everyone can know todos pueden saber that there is a creator. que hay un creador. But it is through special revelation Pero es a través de la revelación especial that everyone can know what is his que name. todos pueden conocer su nombre.
You cannot get that information Tú no puedes buscar esa información by looking at the skies por ver los cielos and seeing the y trees ver los árboles and looking at the ocean. y ver el océano. Through general revelation, A través de la revelación general we can know that there is right and wrong. podemos saber que hay un bien y un mal And that points y que eso apunta to a moral lawgiver. a un dador de leyes morales. But it is through special revelation Pero es a través de la revelación especial that we learn que aprendemos about heaven and hell, acerca del cielo y el infierno, about judgment and eternity, acerca del juicio y la eternidad and about the only way of y salvation. acerca del único camino para la salvación. A person cannot know these details Una persona no puede conocer esos detalles only through their conscience solamente a través de su and conciencia through moral o a laws. través de las leyes morales. We need special revelation Necesitamos la revelación especial after we have received general information about God luego que hayamos recibido la información general de Dios through creation a través de la creación and through our y a través de conscience. nuestra conciencia. So, Así que, what has God done? ¿qué ha hecho Dios? God Dios, has given every man Él le ha dado a cada hombre a general light, una luz general, a general revelation of himself, una revelación general de sí mismo. and to those who draw near to that light Y aquellos que se acercan a esa luz and want to know the truth, y quieren conocer la verdad, God then reveals specific information Dios después les revela información específica about himself acerca de sí mismo through special revelation. a través de esa revelación especial. In other words, En otras palabras, Pastor, pastor, what happens ¿qué pasa to the guy in the jungle, a ese hombre en la jungla, in the middle of the en Amazon, medio del Amazonas, who's never heard Jesus' name? que nunca ha escuchado el nombre de Jesús? Well, first, Bueno, primero, God has revealed to those people in the jungle Dios le ha revelado a esa gente en la jungla that He is real, que Él es real, that there is a Creator, que hay un creador and then through their conscience, y a través de su He conciencia has revealed that there are things that are right Él les ha revelado que hay cosas que están bien and things that are wrong. y cosas que están mal. And if they begin to say, Y si ellos empiezan a decir, okay, I believe there's a God. ok, yo creo que hay un Dios, I believe that He has to be moral. yo creo que tiene que ser moral, He has to be Él just. tiene que ser justo, Because where does my sense of right and wrong come from? porque entonces ¿de dónde viene este sentido de bien y mal? But I want to know who He really is. Pero yo quiero saber quién es Él I verdaderamente. want to know what's His name. Quiero saber cuál es su nombre. I want to know what's His plan for me. Quiero saber cuál es su plan para mí. If a person begins to go out to God Si una persona empieza a acercarse a Dios and reach out in a positive way y a tratar de buscarlo, alcanzarlo de una manera positiva, with that general revelation, con esa revelación general, then God will reveal more of Himself to them. entonces Dios le va a revelar más de sí mismo a And He ellos. does that in a numerous Y ways. Él hace eso de múltiples formas. But I'm not going to get into that discussion how He does that. Pero no voy a hablar de cómo Él lo hace. But I want you to understand. Pero sí quiero que entiendan Things start with general revelation, que las cosas empiezan con una revelación general and then He gets specific about Himself. y luego Él se pone específico acerca de sí And mismo. these special Y revelations estas revelaciones especiales are evidences son evidencias that God de que exists. Dios existe. What are the special revelations? ¿Cuáles son esas revelaciones especiales? Well, I'm going to just talk to you about the two most important ones. Le voy a hablar de las dos más importantes. And that's the Bible Y eso es la Biblia and the person of Jesus y la Christ. persona de Jesucristo. If we start with the Bible, Si empezamos con la Biblia, when we see the development of the Bible, cuando vemos el desarrollo de la Biblia, when we see the unity in its message cuando vemos la unión, la unidad en su mensaje, without contradiction, sin contradicción, when we see that even though it was written cuando vemos que aunque fue escrita by more than 40 authors por más de 40 autores from different de backgrounds diferentes on trasfondos 3 different en continents 3 continentes diferentes over
a period of 1,500 years, por un periodo de 1500 años, when we see that it's unified cuando vemos que está unificada, without contradiction, sin ninguna contradicción, when we see the numerous amounts cuando vemos las numerosas cantidades of accurate and fulfilled prophecies de profecías precisas y cumplidas that are in the Bible, que están en la Biblia, when we see cuando vemos the supernatural preservation la preservación of sobrenatural the Word of de la God palabra de Dios through a través centuries de los siglos, of people trying to debunk it, de personas tratando de desenmascararla, of people trying to refute de it, personas tratando de refutarla, people trying to destroy it, personas tratando de people destruirla, trying to attack it, personas tratando de people atacarla, trying to burn it. personas tratando de quemarla. And yet the Bible Y aún así la is Biblia still the number one purchased and translated book es el libro número 1 comprado y in traducido all of the en world. todo el When mundo. we see Cuando vemos the powerful impact el impacto poderoso of the Bible de la Biblia that it has had que ha tenido in shaping nations en dándole forma a las and naciones, transforming en lives, transformando vidas, we have to believe tenemos que that creer the God que el Dios that the Bible speaks del about cual la Biblia and habla that the Bible y reveals, que la Biblia revela that God is real. que ese Dios es real. We have to. Tenemos que creerlo. Looking at the Bible itself is a miracle. Solamente ver la Biblia en sí es un milagro. Romans chapter 1 verse 20 says, Romanos 1:20 dice, "For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse." porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So through the Bible, Así que a través de la Biblia we are able to see podemos ver who God is, quién Dios es, what is his name, cuál es su nombre, what he is like, cómo Él es, how he works in history, cómo Él trabaja en la historia, what are his likes and dislikes, cuáles son sus gustos y disgustos, what are his desires cuáles son sus deseos and his y sus plans planes for us, para nosotros, for humanity, para la and humanidad for all y para creation. toda la creación. The Bible La Biblia is special revelation es una revelación especial that God exists. que Dios existe. But there is an evidence Pero hay una evidencia of special revelation de esa revelación especial that reveals que revela God Dios even better than the Bible. aún mejor que la Biblia. And that evidence Y esa evidencia is the person of Jesus Christ. es la persona de Jesucristo. Look at what it says in Colossians chapter 1. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, Speaking about Jesus, hablando de Jesús. he is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. We learn a lot of things about God from the Bible. Nosotros aprendemos muchísimas cosas de Dios de la But Biblia. if we really want to know God, Pero si verdaderamente queremos conocer a Dios, we just need to know Jesus Christ. solamente tenemos que conocer a Jesucristo. God is invisible, Él es invisible, but Jesus pero Jesús is the image, es la imagen, is the es representation, la representación, is the physical manifestation es la manifestación física of God. de Dios. Hebrews Hebreo chapter 1, capítulo 1. it says, God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, in these last days has spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature, and upholds all things by the word of his power.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. I need you to memorize this passage, Yo necesito que ustedes se memoricen este to pasaje, write it down in your notes, que lo escriban en sus notas, because you need to see what this author is saying. porque tienes que ver lo que está diciendo ese autor. The author of Hebrews El autor de Hebreos is telling us nos está diciendo that in the past, que en el pasado, when God wanted to reveal himself, cuando Dios quería revelarse a sí mismo, he used prophets Él usó profetas and he spoke to our forefathers y Él habló a nuestros padres in many different en ways. muchas formas diferentes. But in these last days, Pero en estos postreros días, God has chosen Dios ha decidido to speak to us hablarnos a and nosotros to reveal himself y a revelarse a sí mismo through his a son, través de su Hijo, whom he has put as an heir a quien Él ha hecho heredero of all the world. de todo el mundo. And about Jesus, Y acerca de Jesús, the Bible la says Biblia dice that he is the radiance of his glory que Él es el resplandor de su gloria and the exact representation of his nature. y la imagen misma de su sustancia. We have to look at this. Tenemos que ver esto Media, put me verse 3 back up. I Me- need to, in Spanish. en español. He is the radiance of his glory. Let's stop there. Él es el resplandor de su gloria. When you think of radiance, Cuando tú piensas en resplandor, think of light piensa de luz that comes forth from a source. que viene y sale de una fuente. If you look at the sun, Si tú ves el sol, the sun is a ball of gas el sol es una bola de gas that is on fire. que está en fuego. But what we receive, Pero lo que recibimos, what we see, lo que vemos, is light es luz that comes from the sun. que viene del sol. The Bible is saying La Biblia está diciendo that Jesus que Jesús is the light, es la luz, is the radiance es el of resplandor the glory of de God. la gloria de Dios. We can't look at the sun. No podemos mirar el We sol. cannot look directly at the sun. No podemos mirar directamente al But sol. we can see the world by its light. Pero podemos ver el mundo por su luz. You cannot see God the Father, Tú no puedes ver a Dios el Padre, but you can look at life through Christ the Son. pero puedes ver la luz a través de Cristo el Hijo. He is the radiance Él es el of resplandor God's glory de la gloria de Dios and the exact representation of his nature. y la imagen misma de su sustancia. In other words, En otras palabras, when you look at Jesus, cuando tú miras a Jesús, he represents the Él Father representa al Padre perfectly. perfectamente. Whatever you see in Jesus Lo que sea que tú ves en Jesús is who the Father es is. quien el Padre es. So if you see love in Jesus, Entonces, si tú ves amor en Jesús, it's because he's representing the es Father porque Él está representando al Padre as love. como amor. If you see Jesus healing, Si tú ves a Jesús sanando, it's because the Father wants to heal. es porque el Padre quiere sanar. If Jesus is setting people Si free, Jesús está liberando a la it's gente, because the Father wants to set free. es porque el Padre quiere liberar. Jesus Jesús is the exact representation. es la representación exacta. He is the image. Él es la You imagen. cannot see Tú God, no puedes ver a but Dios, you can see God through Jesus. pero puedes ver a Dios a través de Jesús. There was a time Hubo un tiempo where I started to have some doubts. donde yo empecé a tener dudas. And I remember reading a verse Y yo me acuerdo leer un versículo that said, que decía, and we believe in God y creemos en Dios through Jesus a Christ. través de Jesús. And I remember Y yo me acuerdo looking at that verse ver ese and versículo saying, wow, y decir, wow, this is so simple. eso es tan simple. This whole idea Toda esta idea of not believing in God de no creer en Dios, because there's no evidence. porque no hay evidencia. If you believe Si tú crees that there was a historical person que hubo una persona histórica whose name was Jesus, que fue llamado Jesús, a Jew un who judío was born in que Bethlehem nació en Belén and was raised in Nazareth y fue criado en Nazaret and who ministered in Capernaum y que ministró en Capernaum and
all of Israel y todo and Israel did miracles e hizo milagros and told the storms to be y quiet le dijo a la tormenta que se calmara and walked over the y que él waters caminó sobre las and aguas multiplied fish and y bread, multiplicó panes y who peces, died for our sins que murió por nuestros and pecados then rose from the y se dead. levantó de entre los muertos. If you believe that, Si tú crees eso, then he is the evidence entonces Él es la evidencia that God is de que real. Dios es real. And if I want to know God the Father, Si quiero conocer a Dios el I Padre, just have to look at God the Son. yo solo tengo que ver a Dios el Hijo. He is a better revelation, Él es una mejor revelación, even better than the Bible. aún mejor que la Biblia. He is better than the written word Él es mejor que la palabra escrita, because he is the living word. porque Él es la palabra vida. He is the word made flesh. Él es el verbo hecho carne. And he serves as revelation to us Y Él sirve como revelación a nosotros and as evidence to us y como evidencia a that nosotros God is real. de que Dios es real. Through the miraculous birth of Jesus, A través del nacimiento milagroso de Jesús, through the supernatural life and ministry of Jesus, a través de la vida y el ministerio sobrenatural de Jesús, through the prophecies Jesus a fulfilled, través de las profecías que Jesús cumplió, through his death and a resurrection, través de su muerte y su resurrección. Jesus Christ Jesucristo is the greatest es evidence la evidencia más grande for God the Father. para Dios el Padre. And I conclude Y with yo this. concluyo con esto. Are there people Hay personas that you know que tú conoces who doubt the existence of God? que dudan de la existencia de Do Dios. do you know anyone who doubts his existence? ¿Conoces a alguien que duda la existencia de Let me Dios? tell you, they are without excuse. Déjame decirte que ellos no tienen excusa. Are there any arguments Hay algunos argumentos or ideas in your own head o ideas en tu propia mente that cause you to doubt the existence of God? que te causan a dudar la existencia de Dios. You have no excuse. Tú no tienes excusa. Are there experiences that you've had Hay experiencias que has or tenido heard about o has escuchado that cause you to doubt que te hacen dudar in the existence of en God? la existencia de Dios. Everyone is without excuse. Todos están sin excusa. And so I encourage you today, church, Así que yo le animo hoy, iglesia, and anyone who is among us y a cualquiera que está entre and nosotros watching y online, aquellos que nos miran en línea, stop doubting deja de dudar and believe in God. y cree en Dios. Not with blind faith, No con una fe ciega, but with the evidence sino con la that evidencia He has given you. que Él te ha dado. Look at creation Mira la creación and believe there's a creator. y cree que hay un creador. Look at morals Mira los morales and your y tu conscience conciencia and believe y that cree there is a judge que hay un juez and a y un lawgiver. dador de leyes. Look at the Bible Mira la Biblia and y believe cree that there is a personal, sovereign, supreme being over the universe. que hay un ser personal, soberano y supremo sobre todo el universo. And look at Y Jesus mira a and Cristo believe y cree that the same God que el mismo Dios who rules over the universe que gobierna todo el universo loves you te ama a ti and sent His Son y envió a su Hijo to die for your sin. para que muriera por tus pecados.